que en el corazón de la devoción mariana existen títulos que nos conmueven profundamente por su belleza y fuerza. Entre ellos, brilla con especial esplendor el nombre de Nuestra Señora Auxiliadora. Este título, Auxilio de los Cristianos o Auxiliadora de los Cristianos, no es reciente, aunque cobró mayor relevancia en la historia de la Iglesia a partir del siglo XVI. La expresión Auxilium Christianorum ya se utilizaba en las letanías lauretanas, aprobadas por el Papa San Pío V, inmediatamente después de la victoria cristiana en la batalla de Lepanto, en 1571. En aquella ocasión, el mundo cristiano se hallaba amenazado por fuerzas hostiles. Fue mediante el Santo Rosario y la intercesión de María que se obtuvo la victoria. El Papa San Pío V atribuyó públicamente aquel triunfo a la intervención de la Virgen María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Sin embargo, la devoción tal como la conocemos hoy fue difundida verdaderamente por un gigante de la santidad, San Juan Bosco, el apóstol de la juventud. Don Bosco, fundador de la congregación salesiana, escogió a Nuestra Señora Auxiliadora como patrona de su obra y propagó incansablemente su devoción. En 1862, Don Bosco tuvo un sueño profético en el que veía la iglesia como un barco en medio de una tempestad, sostenido por dos columnas, la Eucaristía y María Auxiliadora. Inspirado por aquella visión, construyó en Turín una magnífica basílica en honor a Nuestra Señora Auxiliadora, que se convirtió en centro de la devoción mariana salesiana. Pero, ¿qué significa decir que María es auxiliadora? ¿Cuál es el alcance espiritual y teológico de esta expresión? Auxiliadora proviene del latín auxilium, que significa ayuda, socorro, defensa. María es aquella que acude en auxilio de los hijos de Dios, especialmente en tiempos de peligro. Esa ayuda no es pasiva ni simbólica. Se trata de una intercesión activa, poderosa y maternal, como una madre que lucha por las causas de sus hijos. A lo largo de la historia de la Iglesia, los fieles han recurrido a María como auxilio en las batallas, las pestes, las persecuciones y las tempestades espirituales. En muchas apariciones reconocidas por la Iglesia, como Fátima y Lourdes, María manifiesta ese papel de auxilio, extendiendo sus manos hacia la humanidad herida. La invocación Nuestra Señora Auxiliadora se convirtió así en un clamor confiado, una súplica cargada de fe ante las dificultades del mundo. La fiesta litúrgica de Nuestra Señora Auxiliadora se celebra el 24 de mayo, fecha establecida por el Papa Pío VII en gratitud por su liberación del cautiverio napoleónico. El Papa había sido encarcelado por Napoleón Bonaparte y tras 5 años de humillaciones fue liberado en 1814. Atribuyó su libertad a la intercesión de María. En señal de gratitud, decretó que el 24 de mayo, fecha de su regreso a Roma, se dedicara a la Virgen bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. La fiesta ganó rápidamente el corazón de los fieles y fue adoptada con entusiasmo por congregaciones, parroquias y familias católicas de todo el mundo. Con especial fervor, los salesianos de Don Bosco llevaron la devoción a Nuestra Señora Auxiliadora a todos los continentes, incluido Brasil. La imagen de Nuestra Señora Auxiliadora, con el niño Jesús en brazos y un cetro real en su mano, simboliza su realeza y su poder maternal. El niño Jesús sostiene el globo del mundo, indicando que María tiene autoridad dada por Dios para auxiliar a sus hijos en todo tiempo y lugar. Ella no es solo la madre de Jesús, sino la madre de la Iglesia, nuestra Madre Celestial, a quien acudimos con confianza en los momentos de oscuridad. María no se cansa de interceder. Como en las bodas de Caná, sigue diciendo a su hijo, no tienen vino, y él atiende por amor a ella. Al comprender el origen y el significado del título de Nuestra Señora Auxiliadora, abrimos el corazón
para confiar plenamente en su auxilio materno y poderoso. La historia de la devoción a Nuestra Señora Auxiliadora se entrelaza con episodios de verdadero socorro celestial en tiempos de gran aflicción. Uno de los primeros testimonios de esa poderosa intercesión remonta a la ya mencionada batalla de Lepanto, en 1571, cuando los cristianos vencieron a los turcos otomanos, salvando a Europa de la invasión islámica. El Papa San Pío V convocó a toda la cristiandad a rezar el rosario, pidiendo el auxilio de la Virgen María. La victoria se atribuyó a su intervención, y este fue uno de los grandes hitos del título Auxilio de los Cristianos. Siglos después, Don Bosco viviría una experiencia semejante, recurriendo a la Auxiliadora ante enormes desafíos para la construcción de la basílica en Turín. Sin dinero, sin recursos y enfrentando oposición, Don Bosco decía con firmeza: «Ella quiere la iglesia, ella la construirá». Y comenzaron a ocurrir milagros. Personas desconocidas realizaban donaciones inesperadas, profesionales ofrecían sus servicios gratuitamente y la obra avanzaba contra toda previsión humana. Uno de los episodios más significativos fue cuando, al faltar materiales, Don Bosco encontró sacos de cemento y ladrillos que nadie sabía de dónde habían llegado. Él no dudó, fue ella quien los envió. Hasta hoy, miles de testimonios relatan gracias obtenidas por intermedio de Nuestra Señora Auxiliadora, especialmente entre los salesianos y sus educandos. Jóvenes perdidos sin rumbo encontraron en la devoción a María Auxiliadora una luz para recomenzar, abandonar el pecado y abrazar una vida nueva con Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Turín fue bombardeada varias veces, pero la Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora permaneció milagrosamente intacta. Los salesianos interpretaron esa señal como una protección directa de la Madre de Dios sobre su casa, confirmando su presencia constante junto a sus hijos. En América Latina, la devoción también halló terreno fértil para florecer. En países como Argentina, Paraguay y Brasil, numerosos colegios, capillas y parroquias están dedicados a la Auxiliadora. En Brasil, destaca el Santuario de Nuestra Señora Auxiliadora, en Niterói, Rio, que se convirtió en uno de los centros de devoción mariana más queridos por los fieles. No faltan testimonios de curaciones, conversiones, reconciliaciones familiares y milagros materiales atribuidos a la intercesión de la Virgen bajo este título. Muchos padres de familia atribuyen a su protección el sustento en tiempos de crisis, la salud de los hijos, el regreso a la fe de seres queridos alejados de la iglesia. En comunidades pobres y olvidadas, los misioneros salesianos invocan a la Auxiliadora para obtener el pan de cada día, y ella nunca los deja desamparados. En África, en aldeas asoladas por el hambre o por guerras civiles, el nombre de Nuestra Señora Auxiliadora resuena como un grito de esperanza entre los más necesitados. En tiempos modernos, esta devoción sigue viva en las redes sociales, en sitios de oración, grupos de WhatsApp y en las viejas y siempre fieles novenas que se rezan en casa. Son muchas las familias que mantienen la práctica de la novena de Nuestra Señora Auxiliadora, el día 24 de cada mes, con velas encendidas, rosario rezado y corazones abiertos. No se trata de una devoción distante o anticuada. Al contrario, es actual, poderosa y profundamente maternal, adaptándose a los dramas y desafíos de cada tiempo. Uno de los milagros más conmovedores es espiritual. La paz que muchos sienten al invocar este nombre, incluso en medio de dolores que parecen insoportables. Quien confía en Nuestra Señora Auxiliadora sabe que no está solo. Hay una presencia, una ternura, un consuelo que no se pueden explicar solo con palabras. María, como buena madre, conoce los dolores de sus hijos y actúa con delicadeza, pero también con firmeza, alejando peligros y abriendo caminos de salvación. Su intercesión, unida al poder de su Hijo Jesús, es eficaz,
Como en Caná, basta con que ella diga, no tienen vino, y el milagro sucede. Por eso, tantos católicos alrededor del mundo pueden decir con convicción, acudí a María Auxiliadora y fui escuchado, porque donde ella entra, la gracia florece. Vivimos tiempos de grandes desafíos. La fe cristiana, los valores de la familia y la vida espiritual enfrentan vientos contrarios. Es en este escenario donde el título de Auxiliadora de los cristianos se revela más actual que nunca. El mundo moderno está inmerso en ruido, ansiedad, cansancio y confusión espiritual. La presencia de María como auxiliadora es como un puerto seguro en medio de esta tempestad. Ella nos invita a reencontrar el silencio interior, la oración perseverante y el abandono confiado en las manos de Dios, actitudes olvidadas por muchos en el frenético ritmo del mundo actual. Para los jóvenes, tan bombardeados por ideologías y distracciones, María Auxiliadora aparece como una madre que orienta, protege y forma el corazón según Cristo. Don Bosco lo sabía. Él veía en cada joven un alma preciosa que conquistar para Dios, y para ello confiaba siempre en María. En los colegios y centros juveniles salesianos, la imagen de la Auxiliadora permanece como faro, inspirando a educadores y alumnos a vivir con fe, esperanza y amor. Pero no solo los jóvenes, todos los cristianos, en cualquier edad o estado de vida, necesitan hoy la ayuda de María para permanecer fieles. Cuando observamos el mundo actual, con tantas crisis morales, guerras, divisiones en la Iglesia y confusión doctrinal, comprendemos por qué tantos recurren a la Auxiliadora con el corazón afligido. Ella no es solo un título hermoso, es una misión. María desea ser nuestra ayuda constante, nuestra defensora, nuestra guía segura hacia el cielo. En tiempos en que se pretende borrar los signos de la fe del espacio público, María permanece como señal luminosa del amor de Dios por nosotros. Su presencia recuerda que el mal no tendrá la última palabra. Incluso cuando todo parece perdido, María se acerca como madre, firme y tierna, para reavivar la esperanza. El Papa Benedicto XVI decía que María es el icono perfecto de la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso, ella es nuestro modelo e inspiración. Como auxiliadora, ella nos ayuda a decir sí a la voluntad del Señor, incluso cuando ello implica renuncia, cruz y sacrificio. Para los padres que luchan por educar a sus hijos en la fe, María es el gran auxilio. Ella intercede por la conversión, la protección y la santificación de la familia. Para los enfermos, María es consuelo. Para los misioneros, es fuerza. Para los pecadores, es refugio. Para los consagrados, es compañera fiel en el camino de la entrega total. En tiempos de pandemia e incertidumbres, muchos redescubrieron la importancia de la oración y de la intercesión de María. Y hallaron en ella una presencia serena que no abandona. La espiritualidad mariana, centrada en la humildad, la confianza y la escucha de la palabra, es el antídoto contra el orgullo y la rebeldía espiritual tan comunes hoy. María nos enseña a acoger a Jesús en el corazón y a llevarlo a los demás con alegría, aunque seamos pequeños, frágiles o indignos. La devoción a la Auxiliadora despierta en nosotros un espíritu misionero. Sentimos el deseo de propagar su presencia, de hacer que más personas la conozcan y la amen. En muchas familias, la imagen de la Auxiliadora es un signo de bendición. Colocada en el centro del hogar, inspira oración, unión y confianza. Como antaño en los campos de Europa, María sigue siendo invocada en momentos de guerra y desesperación. Ella es la mujer del Apocalipsis, vestida de sol, que combate al dragón. Su papel como auxiliadora no es accesorio, forma parte del plan salvífico de Dios. Él la quiso como cooperadora en la obra de la redención y continúa usándola como canal de gracia. Recurrir a María no es desviarse de Jesús. Al contrario, es el camino más seguro para llegar a Él.
María siempre nos conduce a su Hijo. Por eso, en el caos de este mundo moderno, decir con fe, María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros, es una oración poderosísima. Y cada vez que lo hacemos, abrimos espacio para que la luz de María brille en nuestra vida, disipe las tinieblas, fortalezca nuestra fe y nos conduzca firmemente de la mano al corazón de Jesús. Después de conocer el origen, los milagros y el significado espiritual de Nuestra Señora Auxiliadora, surge la pregunta: ¿cómo podemos vivir hoy esta devoción? La primera respuesta es sencilla, pero poderosa: acudir a María con fe y confianza. Como hijos que no dudan en pedir ayuda a su madre cuando lo necesitan, la oración diaria es el fundamento. Recemos el rosario con devoción, ofreciéndolo especialmente por las intenciones de la Iglesia, de las familias y por la juventud. Además del rosario, las novenas mensuales a Nuestra Señora Auxiliadora son prácticas muy recomendadas. Cada día 24 renueva tu consagración y confianza. La oración de Don Bosco, María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros, debe estar siempre en los labios y en el corazón de los fieles. Cultivar la presencia de María en casa también es esencial. Ten su imagen en un lugar destacado, donde todos puedan rezar, pedir gracias y agradecer. En las familias, que María sea la reina, que los hijos crezcan aprendiendo a amarla, a invocarla, a imitarla. Esto moldea el carácter y fortalece la fe. En los momentos difíciles, enfermedades, crisis financieras, conflictos, vuélvete a ella. Muchas veces, la gracia llegará silenciosa, pero eficaz. Don Bosco decía: tened una confianza ilimitada en María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Él hablaba por experiencia propia. Es importante también enseñar la devoción mariana a las nuevas generaciones. En tiempos de confusión y secularismo, esa catequesis es una semilla de salvación. En escuelas, parroquias y movimientos, la presencia de la Auxiliadora debe cultivarse con fiestas, procesiones, teatros, formaciones y consagraciones. La consagración mariana, según el espíritu de San Luis María Grignion de Montfort, es un medio excelente de profundizar esa relación de amor y confianza. La vida sacramental debe ir de la mano de la devoción mariana. No basta rezar a María, es preciso vivir como hijos de Dios, comulgando, confesando y amando a la Iglesia. La espiritualidad de María es profundamente eucarística. Donde ella está Jesús, y donde está Jesús, María lo señala con humildad y reverencia. María Auxiliadora nos educa para el cielo. Como toda buena madre, corrige, aconseja, anima y sostiene la caminata de sus hijos. La devoción no es sentimentalismo, sino fuerza espiritual. Quien es devoto de María camina con firmeza, incluso en medio de los dolores de la vida. Es importante también aprender a escuchar a María en el silencio de la oración. Ella habla al corazón, inspira decisiones, ilumina las elecciones. El Magnificat, cántico de la Virgen, puede convertirse en una oración constante del devoto. Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Nuestra Señora no nos aparta de la cruz, al contrario, nos enseña a llevarla con amor, como hizo al pie del Calvario. Muchos santos, mártires y papas fueron profundamente devotos de María Auxiliadora. En ellos vemos que esa devoción no es accesoria, sino esencial para la santidad. María no quiere alabanzas vacías, sino corazones convertidos. Nuestro mejor homenaje a ella es una vida de pureza, fidelidad y caridad. En el mundo digital también podemos ser misioneros de la Auxiliadora, compartiendo oraciones, historias, imágenes y testimonios que lleven a otros a conocerla. Nunca debemos subestimar el poder de una simple invocación. María, pasa al frente. María, auxíliame. María, cuida de mí. Muchas veces eso basta para abrir una puerta de milagro.
Al final de este recorrido, la invitación es clara. Conságrate a María Auxiliadora. Coloca tu vida, tu familia, tu apostolado y tus luchas en sus manos maternales. Porque, como decía don Bosco, si confías en María Auxiliadora, verás milagros. Y no hay gracia que ella no pueda alcanzar cuando intercede por un hijo que la ama.